Lo hice un sábado por la tarde. No había pelea con mi marido, no estaba triste ni borracha, ni siquiera me sentía sola. Simplemente, lo hice. Me bajé las bragas en el baño de un bar, me miré al espejo sin culpa, y salí sabiendo exactamente lo que iba a pasar. A veces las cosas no tienen un gran origen. A veces, simplemente ocurren. Él se llama Iván. Alto, camisa blanca remangada, barba de 3 días y un aire despreocupado que le hace parecer más joven de lo que es. Lo conocí en la boda de la prima de Marcos, mi marido. Ni siquiera estábamos invitados. Solo fuimos a la ceremonia civil y luego a tomar algo con los que se quedaron por el centro. Yo no tenía ganas, pero Marcos insistió. «Te vendrá bien salir un poco», me dijo mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. «Claro», respondí yo, sin mirarlo. Llegamos tarde, como siempre. Saludamos rápido, sonrisas falsas, besos por compromiso. Yo me pedí un vermut. Él se pidió su cerveza habitual. Nos sentamos en la terraza del bar, todos hablando de cosas que no me importaban, hijos, hipotecas, reformas, viajes que nunca hacen. Yo me limité a mirar alrededor, distraída, hasta que lo vi. Iván estaba en una mesa cercana, con otro grupo, pero en algún momento se giró y me miró como si me conociera. No fue descarado, fue directo. De esos hombres que no necesitan decir nada para que sepas exactamente lo que están pensando. No le dije nada a nadie. Solo me levanté para ir al baño y, al volver, él se cruzó conmigo. Nos miramos otra vez. No hubo palabras, ni guiños, ni sonrisas. Solo una tensión que se estiró como un hilo invisible. Minutos después, me levanté otra vez, esta vez sin excusas. Él ya estaba en el pasillo del baño, como si lo supiera. Como si estuviera escrito. Me apoyó contra la pared con una seguridad que no recordaba haber sentido en años. No me preguntó si estaba casada. No me dijo que era guapa. Solo me miró como si supiera lo que yo necesitaba. Fue rápido, sucio, real. Nada de caricias lentas ni promesas susurradas. No sé si fue el morbo, la adrenalina o simplemente las ganas. Pero me corrí sin pensar en nada más que en el momento. Cuando salí, me lavé las manos. Me arreglé el vestido. Y volví a la mesa como si nada hubiera pasado. Marco seguía hablando de fútbol con su primo. Nadie notó nada. En el taxi de vuelta, él me agarró la mano. Yo la solté suavemente, como quien se acomoda el bolso. No dijo nada. Ni yo tampoco. Esa noche hicimos el amor. Sí, así como lo lees. Me sentí culpable, supongo. O curiosamente excitada. No lo sé. Pero mientras Marcos me lo hacía, yo pensaba en Iván. En su olor. En cómo me apretó. En cómo no me preguntó nada, y aún así lo supo todo. ¿Eso me hace una mala persona? No lo sé. No estoy aquí para justificarme. Estoy aquí para contártelo. Y esto fue solo el principio. No sé si fue el azar, la torpeza o simplemente el hecho de que todo lo que uno intenta ocultar acaba saliendo a la luz, pero Marcos lo descubrió. No porque lo buscara, ni porque sospechara de nada, sino por una cadena absurda de casualidades que, si lo pienso ahora, parece escrita por alguien con muy mal sentido del humor. Habían pasado 3 semanas desde aquella tarde con Iván. Yo había vuelto a la rutina sin más sobresaltos. El trabajo, las clases, los cafés con mis compañeras del instituto, las cenas sin conversación, las noches de cama compartidas sin contacto. Todo igual. Ni más frío ni más cálido que antes. Lo que había pasado aquella vez no se repitió. No lo llamé, él tampoco a mí. Era como si los dos hubiéramos entendido que lo nuestro no iba a tener continuidad,
que lo que nos unió era solo ese momento. Pero aún así, algo en mí había cambiado. No sentía culpa, aunque sabía que debería. Me sentía tranquila, casi serena. No había drama, ni tormento, ni dudas. Solo una calma nueva, rara, pero agradable. Un viernes por la tarde, Marcos llegó antes de tiempo del trabajo. Yo estaba en la cocina cortando tomates para la cena. Entró sin avisar, dejó las llaves en la encimera y se quedó mirándome unos segundos. No era habitual que lo hiciera. Normalmente pasaba directo al salón o se quitaba la chaqueta sin saludar. Pero ese día, en cambio, se detuvo. ¿Dónde estuviste el sábado de la boda de Sandra? Preguntó sin rodeos, como quien lanza una piedra al agua sin saber si flotará o se hundirá. Me giré despacio, intentando que mi cara no delatara nada. Ya te lo dije, en el bar con todos. ¿Por qué? Marcos se cruzó de brazos. Curioso, porque Sandra me dijo que te vio salir del local con un tío. No sé si el corazón se me paró, pero sentí como si me faltara el aire durante un segundo. No supe qué decir. La única idea que me vino a la cabeza fue negar, sin pensarlo. ¿Qué dices? No, eso es absurdo. Me quedé todo el tiempo con Lucía y Paula. Él no levantó la voz, pero su mirada era dura. No digas mentiras, Laura. Me enseñó una foto. No se ve mucho, pero eres tú. Me apoyé en la encimera, intentando no perder la calma. ¿Una foto? ¿De qué hablas? Marcos sacó el móvil del bolsillo y me lo mostró. Era una foto tomada desde lejos, de espaldas, borrosa, pero sí, era yo. Iba con el vestido verde que había llevado aquel día. Y al lado, un hombre con camisa blanca, su mano rozando la mía. El aire del atardecer, las luces del centro, todo alrededor normal. Nadie podría afirmar nada con certeza, pero él sí lo sabía. Yo también. No te voy a preguntar quién es, dijo finalmente. Solo quiero que me digas si es verdad. No respondí. Podría haber inventado una excusa, decir que era un amigo, que fue un malentendido, que solo hablábamos. Pero lo miré y vi que ya no tenía sentido. Me limité a quedarme en silencio, y ese silencio fue la respuesta más clara de todas. Marcos asintió despacio. No gritó, no golpeó nada. Simplemente se dio la vuelta, se apoyó en la pared y suspiró. Pensé que esto ya no pasaba, murmuró. Que esas cosas les ocurrían a otros. No supe qué decir. Todo estaba dicho, aunque no hubiéramos pronunciado las palabras. Se quedó un rato más en la cocina, mirándome sin mirarme, como si intentara descifrar algo que no estaba en mi cara sino en todo lo que habíamos sido durante los últimos 15 años. Luego agarró las llaves y se fue sin cerrar la puerta del todo. Esa noche no volvió a casa. Yo no lo llamé. Preparé la cena igualmente, aunque no tenía hambre. Me senté en la mesa sola, con el televisor encendido de fondo, y me obligué a tragar un trozo de tortilla que no sabía a nada. No lloré. Me limité a observar el plato vacío y pensar que, de alguna manera, la verdad había llegado sin que yo hiciera nada para impedirlo. A la mañana siguiente, Marcos apareció a las 9. Tenía la cara cansada, ojeras profundas, y olía a tabaco, aunque él nunca fumaba. Se sentó frente a mí, en el sofá, y me pidió que lo escuchara. No voy a hacer un drama, empezó, con la voz ronca. Pero necesito entenderlo. Si fue algo puntual, si fue algo más, o si esto ya no tiene arreglo. Tragué saliva y busqué las palabras correctas, pero no existían. Fue algo puntual, dije finalmente, casi en un susurro. No sé por qué pasó. No lo planeé. Simplemente, ocurrió. Marcos se rió, una risa seca, amarga.
Simplemente ocurrió. Qué fácil suena así, ¿no? Como si te hubieras tropezado. No estoy justificándome. Sé lo que hice. Entonces, ¿por qué? Preguntó, alzando la voz por primera vez. ¿Por aburrimiento? ¿Por curiosidad? ¿Por sentirte viva? Lo miré sin apartar la vista. Porque no me sentía nada, contesté. El silencio que siguió fue largo y pesado. Marcos bajó la mirada, frotándose las sienes con las manos. No sé qué hacer contigo, Laura. No sé si quiero perdonarte, si puedo hacerlo. No te pido que lo hagas, dije. Solo te estoy diciendo la verdad. ¿Él te importa? Negué. No. Ni siquiera sé dónde vive. No tengo su número. Entonces, ¿lo hiciste por mí? Esa pregunta me golpeó más que ninguna otra. No, dije. Lo hice por mí. Porque llevaba demasiado tiempo sintiendo que no existía para nadie. Marcos se levantó de golpe y comenzó a caminar por el salón. Tú también me ignorabas. No pongas todo el peso en mí. No te culpo, le respondí. Pero no puedo fingir que era feliz. Se quedó en silencio unos segundos, observando el suelo. Pues felicidades, ya lo arruinaste, dijo finalmente, y salió de la habitación. Durante el resto del día, no hablamos. Él se encerró en el despacho y yo en la terraza, mirando el tráfico pasar. Pensé en cómo una sola tarde podía derrumbar años de vida compartida. No por lo que hiciste, sino por lo que demuestra, que algo ya estaba roto mucho antes. Por la noche, escuché cómo preparaba una bolsa de viaje. Lo vi bajar con ella al hombro, el abrigo puesto, sin mirarme. Voy a quedarme unos días en casa de mi hermano, dijo. Necesito espacio. Asentí sin moverme. Haz lo que necesites. Cerró la puerta y me quedé sola. Dormí mal, o más bien no dormí. A las 3 de la madrugada me levanté y me serví un vaso de agua. El silencio de la casa era tan absoluto que podía oír el reloj de la cocina marcar los segundos. Pensé en llamarlo, en pedirle que volviera, en decirle que lo sentía, pero no lo hice. Sabía que lo que necesitaba no era una disculpa, sino tiempo. El domingo por la mañana, mi madre me llamó, como cada semana. Me preguntó si todo iba bien. Le dije que sí, que Marcos estaba trabajando mucho. Mentí con una naturalidad que me sorprendió. A mediodía, recogí un poco la casa, lavé la ropa y me puse a corregir exámenes. Intenté aferrarme a la normalidad, pero cada objeto me recordaba algo: su taza de café, su cepillo de dientes, su chaqueta colgada en la entrada. Todo estaba lleno de él, aunque ya no estuviera. El lunes no fui al trabajo. No tenía fuerzas para enfrentarme a nadie. Me pasé la mañana sentada frente al ordenador, sin hacer nada. Abrí el correo y vi un mensaje de Iván. El asunto decía simplemente: ¿estás bien? Lo abrí sin pensar, pero lo cerré enseguida. No respondí. No quería convertir aquel error en algo más grande. Por la tarde, Marcos me mandó un mensaje corto: tenemos que hablar. Le contesté: cuando quieras. Dijo que vendría al día siguiente. No me dijo más. No supe si eso significaba que quería intentar arreglarlo o si simplemente iba a decirme que se acabó. Me quedé en el sofá mirando la pantalla del teléfono, esperando un mensaje que no llegó. Esa noche soñé con él, pero no con Iván. Soñé con Marcos, con su forma de dormirse de lado, con el ruido que hacía al girarse. Me desperté con el corazón encogido. Me di cuenta de que no quería perderlo, pero que tampoco sabía cómo recuperarlo. Cuando Marcos volvió a casa el martes, no parecía la misma persona que había salido con una bolsa de viaje 2 días antes.
Lo noté apenas cruzó la puerta. No fue su ropa, ni su cara, ni su voz. Fue su forma de moverse. Había una calma estudiada, algo contenido. No traía la bolsa consigo, solo una carpeta bajo el brazo. No me dio un beso, ni un saludo frío. Me miró como si yo fuera una compañera de trabajo con la que tenía una reunión incómoda. Se sentó en el sofá, apoyó la carpeta en la mesa del centro y me pidió que me sentara también. No discutimos. No gritamos. Solo me miró con esa cara seria suya y me dijo que ya no estaba dolido. Que eso ya había pasado. Que ahora estaba en otra etapa del proceso. Estuve pensando mucho estos días, empezó, sin apartar los ojos de mí. Quiero que esto quede claro. No tengo interés en quedarme atrapado en el drama de una traición. No quiero convertirme en ese tipo de hombre. Yo asentí, sin saber si eso era bueno o malo. No sé si quiero separarme, pero tampoco voy a seguir haciendo como si nada. No después de esto. Lo entiendo, respondí. Y te juro que no volverá a pasar. Marcos se encogió de hombros. No me interesa tu promesa. Ya no. Abrió la carpeta. Había papeles dentro. Muchos. Demasiados. Los organizó por secciones y los deslizó uno a uno sobre la mesa. Extractos bancarios, copias de contratos, papeles del piso, del coche, incluso del seguro de vida. He estado organizando todo. Nuestras cuentas, nuestros bienes, nuestras obligaciones. Por si acaso decidimos separarnos, quiero que esté todo claro desde el principio. ¿Y esto qué es? ¿Una especie de preparación para el divorcio? No. Es una preparación para el futuro. Sea cual sea. Me quedé mirando los papeles. Todo perfectamente clasificado, etiquetado, impreso. Esto parece muy definitivo. No tiene por qué serlo. Pero quiero que entiendas una cosa, dijo, y aquí su voz cambió, tomó otro tono, más firme. No me interesa que me pidas perdón. No me interesa tu arrepentimiento. Lo que quiero es que sientas lo que hiciste. ¿Y cómo se supone que haga eso? Se inclinó hacia adelante. Te voy a dar una muestra. Sacó su móvil, lo desbloqueó y me mostró una foto. Era yo. En ropa interior. En nuestra habitación. Una foto que yo no recordaba haberme hecho. Me congelé. ¿De dónde sacaste eso? Tranquila. No tengo cámaras escondidas. Simplemente, busqué bien en el ordenador. Resulta que cuando sincronaste tu móvil hace unos meses, algunas fotos quedaron guardadas en una carpeta que ni tú misma debes haber visto. Eso no tiene sentido. No tiene sentido, pero pasó. Me devolvió el móvil. No hay fotos del tipo. No me interesa saber cómo es. Pero ver esa imagen me hizo entender algo. No es solo que me engañaras. Es que lo hiciste aquí, con tu cuerpo, con nuestra cama todavía caliente de tantas noches juntos. Me usaste de colchón mientras preparabas otra cosa. Yo no sabía qué decir. Me limité a bajar la mirada. Y ahora, siguió él, vas a vivir con la duda. ¿Qué duda? No te lo voy a decir ahora. Solo que hice algo. No ilegal, no inmoral. Solo algo que te va a doler. No hoy, no mañana. Pero cuando ocurra, vas a saber que es por esto. ¿Estás vengándote? No. Estoy nivelando las cosas. Yo no rompí nada. Pero no me voy a quedar recogiendo los pedazos. Se levantó, recogió la carpeta y la dejó en la mesa. Todo está ahí. Si decides que esto no tiene futuro, firmamos. Si decides que quieres intentarlo,
empezamos desde cero. Pero yo también tengo mis condiciones. ¿Qué condiciones? Ya las verás. Se fue al dormitorio. No me pidió que lo acompañara, ni que habláramos más. Cerró la puerta y se encerró ahí el resto de la tarde. Esa noche, cenamos en silencio. Dormimos en la misma cama, pero sin tocarnos. Él se dio la vuelta hacia la pared. Yo me quedé mirando el techo durante horas. Los días siguientes fueron raros. Como si estuviéramos jugando a ser una pareja nueva. Había cortesía, pero no cariño. Había espacio, pero no acercamiento. Yo seguía pensando en qué sería eso que había hecho. No tenía pistas. No había cambiado su rutina, ni su actitud. Seguía yendo a trabajar, seguía usando el mismo móvil, no tenía nuevas claves, no hablaba más con nadie. Nada. Una noche, el teléfono fijo sonó. Era algo extraño, porque casi nadie llama ya al fijo. Marcos contestó, escuchó un rato y luego dijo gracias antes de colgar. No me dijo quién era. No le pregunté. Pero al día siguiente, lo supe. Llegué al instituto y la directora me llamó a su despacho. Pensé que sería algo administrativo, un horario o una sustitución. Pero no. Tenía en la mano un sobre cerrado. Esto llegó ayer. No tiene remitente. Lo abrí. Dentro había una copia impresa de la foto que Marcos me había mostrado. En la parte de atrás, con letra clara, solo decía, ¿es este el tipo de ejemplo que queremos para nuestros alumnos? La directora me miró con cara seria. ¿Me vas a explicar esto, Laura? No supe qué decir. El estómago me dio un vuelco. Sentí una mezcla de rabia, vergüenza y pánico. No sé quién ha mandado esto. ¿Eres tú en la foto? Asentí. No podía negarlo. No es ilegal. No hay nada explícito. Pero si esto se vuelve un tema dentro del instituto, vas a tener que hablar con el consejo escolar. Salí del despacho con la cabeza baja. Me metí en el baño del profesorado y me senté en el suelo. Era obvio. Había sido Marcos. Esa era su venganza. No con gritos ni insultos. No con infidelidades. Con una estrategia fría, lenta, silenciosa. Exponerme justo lo suficiente para humillarme sin arruinarme del todo. Volví a casa esa tarde sin decir una palabra. Él estaba viendo la tele. Me senté a su lado. ¿Has mandado esa foto al instituto? No me miró. ¿Tú qué crees? Creo que sí. Entonces ya tienes tu respuesta. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir enviando más cosas? ¿A quién más le has mandado eso? A nadie más. Solo una muestra. ¿Para qué? Para que entiendas lo que significa destruir la confianza de alguien. ¿Y tú crees que esto arregla algo? No. Pero me hace sentir mejor. No supe cómo contestar. Solo me levanté, me fui a la habitación y cerré la puerta. Me tumbé boca arriba en la cama. Sentía la humillación colándose por cada rincón del cuerpo. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que el aire me pesaba. Que la culpa, por fin, me había alcanzado. Y eso era solo el principio. No hubo más sobres. Ni llamadas. Ni amenazas. Marcos no necesitó nada más para dejar claro hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Con un solo movimiento me enseñó que tenía el control, no solo sobre la relación, sino sobre mi reputación, sobre mi entorno, incluso sobre mi trabajo. No me despidieron, ni siquiera se abrió un procedimiento oficial, pero desde ese día algo cambió. La forma en la que me miraban los demás profesores,
los comentarios bajando el volumen cuando entraba a la sala, las alumnas que ya no me saludaban igual en los pasillos. Todo tenía una carga nueva, como si supieran más de lo que debían, aunque nadie dijera nada abiertamente. Entendí perfectamente el mensaje de Marcos: podía destruirme si quería, pero prefería mantenerme justo al borde, haciendo equilibrio. No me estaba castigando con fuerza, sino con precisión. Eso era peor. Durante días intenté hablar con él, buscar alguna manera de arreglar lo que quedaba, aunque no sabía ni por dónde empezar. Quise explicarle que esa foto no representaba nada, que era un accidente, un error puntual, pero ya ni siquiera creía eso del todo. Cada vez que abría la boca, él se limitaba a sentir, a contestar con monosílabos o a ignorarme completamente. Dormíamos en la misma cama, pero ahora se acostaba antes que yo, se tapaba hasta el cuello y se daba la vuelta, fingiendo dormir para no hablar. No se enfadaba, no discutía, no mostraba emoción. Era como vivir con una versión automatizada de él, una que había desconectado la parte emocional para poder seguir en la misma casa sin romper nada. Una tarde de jueves, al llegar del trabajo, vi que faltaban varias cosas en el armario. Le pregunté si pensaba irse. Me miró desde el sofá con calma y me dijo que no, que simplemente había llevado ropa a casa de su hermano para los días que quisiera dormir allí. Cuando le pregunté si pensaba alternar su estancia entre aquí y allí, respondió que sí, sin dar más detalles. No me preguntó si eso me parecía bien. Solo me lo informó, como quien te comunica que va a trabajar desde casa el viernes. A la mañana siguiente no estaba. La cama vacía, sin notas, sin mensajes, sin rastro. Pasé todo el fin de semana sola, preguntándome si estaba con otra, si era capaz de hacer lo que yo había hecho. No por celos, ni por orgullo. Era una cuestión de miedo. No podía soportar la idea de que él hiciera lo mismo y que, al contrario que yo, no sintiera ni una pizca de culpa. El domingo por la tarde me armé de valor y fui a casa de su hermano. Me abrió la puerta su cuñada, muy seria. Me dijo que Marcos no estaba, que había salido hace unas horas y que no sabía dónde estaba. No insistí. Le agradecí con educación y me fui. La caminata hasta el coche me dejó clara una cosa: ya no tenía derecho a preguntar. Había perdido el privilegio de saber. Esa semana, Marcos volvió a dormir en casa solo 2 veces. La primera noche no cruzamos palabra. La segunda, lo encontré en la cocina bebiendo un café a las 2 de la madrugada. Me senté a su lado sin decir nada. Al cabo de un rato, rompió el silencio. Me dijo que no entendía cómo había podido hacerle algo así, que no lograba encontrar una lógica. No me pidió explicaciones. Me pidió que le contara cómo empezó todo. Le hablé de Iván, de la boda, del baño, del silencio. No omití detalles. No quise suavizarlo. Sentí que, por una vez, decirlo todo sin adornos era lo mínimo que podía hacer. Él me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, se levantó, dejó el vaso en el fregadero y se fue a dormir. No dijo nada. Ni una sola palabra. La siguiente semana recibió una invitación para una cena de antiguos alumnos. Era el tipo de cosas que normalmente descartábamos por pereza, pero esta vez aceptó. Me dijo que iría solo, que no me sentía cómoda ni con él ni con sus amigos. No discutí. Me limité a asentir. Me puse a limpiar el baño mientras escuchaba cómo elegía ropa desde la habitación. Llevaba meses sin preocuparse por su aspecto, pero ese día se afeitó, se perfumó, eligió camisa nueva. Al salir, me dijo que no lo esperara despierta. La forma en que lo dijo, con tanta tranquilidad, me dejó helada. Esa noche me costó respirar. No dormí. Miraba el techo, imaginando 1000 escenas. Él con una mujer de su pasado,
Él contando lo que yo había hecho, él recibiendo lástima o consejos, él vengándose de verdad. A las 4 de la madrugada seguía despierta. No volví a mirar el reloj después. Cuando desperté, era sábado. Él no había vuelto. Ni mensaje, ni llamada, ni señales. Al mediodía, entró en casa como si nada. Se quitó la chaqueta, saludó con un gesto de cabeza y fue al baño. Salió con el móvil en la mano, se sentó en la mesa del salón y me preguntó si quería ver algo. Dudé. Me senté a su lado. Me enseñó una foto. Era él, abrazado a una mujer. No la reconocí. Parecía mayor que yo, elegante, pelo corto, mirada tranquila. Estaban en un bar. Su brazo rodeaba su cintura y ella lo tenía de la mano. Me miró fijamente. No he hecho nada con ella, me dijo. Solo tomamos una copa. Charlamos. Ella me escuchó. Me sentí bien. ¿Me la estás enseñando para hacerme daño? Te la estoy enseñando para que sepas que no soy como tú. No supe qué decir. Sentí la piel arder, pero no de rabia. Era vergüenza. Había querido ver a Marcos vengativo, dolido, actuando con rabia, porque así podría justificar mis actos. Pero no. Él había hecho exactamente lo contrario. Me mostraba que podía tener opciones, pero elegía no usarlas. Me mostraba que no necesitaba acostarse con otra para recuperar el equilibrio. Solo necesitaba que yo supiera que podía hacerlo, y que aún así decidía no ser como yo. Pasaron los días y no volvió a mostrarme nada más. No volvió a hablar de ella. Yo tampoco pregunté. Me sentí pequeña, irrelevante, expuesta. No porque él hiciera algo malo, sino porque su forma de vengarse no fue con acciones, sino con hechos que me obligaban a mirarme al espejo sin excusas. Me había puesto frente a la verdad sin insultos, sin gritos, sin violencia. Me estaba mostrando exactamente quién era él, y quién me había convertido yo. Marcos seguía durmiendo en casa algunos días, otros no. Seguía sin tocarme, sin abrazarme, sin decirme si todavía me quería. Pero algo era distinto. Ya no había reproche en su mirada. Había distancia, sí, pero también claridad. Como si ya hubiera tomado una decisión, pero no tuviera prisa por ejecutarla. Yo, mientras tanto, vivía cada día con la incomodidad de no saber en qué punto exacto estábamos. Si éramos pareja, si éramos enemigos, si simplemente compartíamos techo hasta que alguno de los dos se hartara. Y luego llegó el mensaje que cambiaría todo. Fue un martes, al salir del instituto. Abrí el móvil y vi la notificación. Era de un número desconocido. Decía, creo que deberías saber con quién estuvo tu marido anoche. Te mando fotos si quieres. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor. Nadie. Solo el ruido de los coches y mi pulso acelerado. Abrí el mensaje completo. El número no decía quién era, pero el tono era claro. Era alguien que me conocía. Alguien que sabía. Alguien que quería que sufriera igual que él. Y ese mensaje no era un accidente. Era el siguiente paso. Me quedé mirando ese mensaje durante más de 5 minutos sin saber qué hacer. No respondí, no borré nada, no llamé a nadie. Me senté en una de las sillas del bar más cercano, pedí un café y puse el móvil boca abajo, como si con eso pudiera detener lo que acababa de empezar. El mensaje era claro, directo, sin contexto pero sin espacio para dudas. Alguien quería decirme algo, pero no por solidaridad ni por compasión. Había una intención detrás, y yo ya no podía seguir fingiendo que todo era casualidad. La venganza que Marcos había comenzado ya no se limitaba a la casa, al trabajo o a una foto impresa.
Ahora estaba entrando en terreno personal, envenenando mi cabeza, usando mi inseguridad como su mejor arma. No sabía si el mensaje venía de él directamente o si había alguien más jugando este juego, pero una cosa sí era evidente: no se había terminado. Esperé a llegar a casa para mostrarle el mensaje. No pensaba reclamarle ni hacerme la víctima. Solo necesitaba confirmar si él lo había enviado o si alguien más estaba aprovechando la situación. Cuando entré, él estaba en la cocina preparando la cena. Me acerqué, saqué el móvil y le tendí la pantalla sin decir nada. Lo leyó sin inmutarse, se limpió las manos con un trapo y me miró. No fui yo. Entonces, ¿quién? Ni idea. Pero si alguien sabe dónde estoy y con quién, entonces no solo estás tú bajo vigilancia. ¿Estás diciendo que te están siguiendo? Estoy diciendo que la gente habla más de lo que parece. Y a veces escuchan cosas que no deberían. ¿Hay algo que debas saber? No. No hay nada. Salí con alguien, tomamos algo, nos despedimos y punto. ¿Te acostaste con ella? No, y aunque lo hubiera hecho, ¿qué diferencia haría? Haría la diferencia de saber si esto es una guerra o una convivencia rota. Tú empezaste la guerra. Yo solo aprendí a jugar. Esa frase me dejó sin palabras. Me senté frente a él y lo observé terminar de cortar el pan, colocar los platos y servir la comida con una tranquilidad que no era normal. Comimos en silencio, cada uno en su extremo de la mesa. Al terminar, él recogió todo como si no hubiera pasado nada. Yo volví a revisar el mensaje. La persona no volvió a escribir. No había imágenes, solo la amenaza de que existían. El silencio de los días siguientes fue peor que cualquier conversación. Esperaba que en cualquier momento llegara otro mensaje, un correo, algo más que destruyera el poco equilibrio que quedaba. Pero nada llegó. El sábado Marco salió de nuevo. Me dijo que iba a casa de su hermano, pero no insistí. Ya había aprendido que preguntar no tenía sentido. Esa noche me acosté pronto. A las 2 de la madrugada me despertó un ruido en el móvil. No era un mensaje. Era una llamada de video. Número desconocido. Dudé en contestar, pero al final lo hice. Tardé 2 segundos en entender lo que estaba viendo. Una imagen temblorosa, mal enfocada, de una habitación con poca luz. Una mujer acostada en la cama, de espaldas. Una silueta masculina entrando por la puerta. No se veía el rostro, pero el cuerpo, la forma de caminar, la ropa. Era Marcos. La imagen se cortó enseguida. Un segundo después, otro mensaje: esto fue hace 1 hora. Me quedé paralizada. Ni rabia, ni llanto, ni gritos. Nada. Solo un frío interno que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Por primera vez desde que esto comenzó, sentí lo mismo que él debió sentir cuando encontró mi foto. Lo entendí de golpe. No eran palabras. Era ese vacío, esa confirmación visual de que el otro ya no te pertenece, de que compartiste algo que ahora le pertenece a otra persona. Me levanté, caminé por el salón sin rumbo y me senté en el suelo. No lloré. Solo respiré lento, como si tuviera que asegurarme de seguir viva. Al amanecer, Marcos volvió. No disimuló. Entró con la misma expresión neutra de siempre. Me encontró en la cocina tomando café. Se sentó frente a mí, se sirvió una taza y esperó. Fui yo quien rompió el silencio. Ya lo vi. ¿Qué viste? Todo. ¿Y? ¿Por qué lo grabaste? Yo no grabé nada. ¿Me vas a decir que no sabías que te estaban grabando? Estoy diciendo que no lo grabé yo. Y no sé quién lo hizo. ¿Fue ella? No. No creo. ¿Entonces quién?
No lo sé, Laura. Pero si querías saber si era capaz de hacer lo mismo que tú, ya tienes tu respuesta. ¿Lo hiciste para vengarte? Lo hice porque ya no te siento cerca. Lo hice porque me cansé de ser el único que aguantaba todo esto sin romper nada. ¿Te sientes mejor? Un poco, sí. ¿Vas a seguir? No lo sé. Depende. ¿De qué? De si decides que esto se acabó o no. Esa fue la conversación más honesta que tuvimos en semanas. Ninguno levantó la voz, ninguno buscó lástima ni manipulación. Solo dijimos lo que era evidente. Él ya no me quería igual, y yo ya no podía fingir que quería reparar algo que no sabía si merecía ser reparado. Le pregunté si pensaba irse. Me dijo que no, que todavía no. Que quería estar en casa, por si aún quedaba algo que valiera la pena salvar. Esa frase me dolió más que cualquier imagen. No porque fuera cruel, sino porque sonaba sincera. Él no había perdido la esperanza, pero ya no la defendía con fuerza. Solo la dejaba ahí, flotando, esperando que yo hiciera algo con ella. Esa tarde me encerré en el dormitorio. Busqué entre las carpetas del ordenador, revisé cuentas, correos, viejas conversaciones. Quise entender cuándo todo empezó a romperse. No encontré la fecha exacta. Pero sí encontré algo peor, todas las señales que ignoré, todos los gestos suyos que no valoré, todas las veces que me pidió atención y yo estaba mirando otra cosa. Me di cuenta de que mi traición no fue solo el sexo con otro. Fue la acumulación de pequeños actos de desprecio, de indiferencia, de falta de reciprocidad. Por la noche, preparé la cena sin decir nada. Comimos en silencio. Él lavó los platos. Nos acostamos sin hablar. Y antes de apagar la luz, él dijo algo que me dejó clavada. Mañana deberíamos hablar de verdad. No del pasado. Del futuro. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no supe si quería tener esa conversación. Porque lo que viniera después podía ser el final definitivo, o algo aún peor, seguir juntos con todo roto. La conversación que tuvimos esa mañana no empezó con reproches ni promesas, no hubo introducción amable ni intento de disimular la tensión. Simplemente nos sentamos uno frente al otro con 2 cafés sobre la mesa y la decisión firme de ponerle nombre a lo que estaba ocurriendo. Marcos fue el primero en hablar y no dudó ni un segundo en decir que no podía vivir así, que por más que hubiera intentado mantenerse fuerte, por más que hubiera buscado un equilibrio, lo que quedaba entre nosotros no le alcanzaba para continuar como si nada. Me dijo que no me odiaba, que no me deseaba mal, pero que no era capaz de confiar otra vez en mí, y que eso, por más que lo intentáramos, nunca volvería a hacer lo mismo. Yo no contesté de inmediato, ni siquiera supe qué decir, tenía la garganta seca, el estómago encogido y una presión en el pecho que no era tristeza sino una mezcla de decepción y resignación. Le pregunté si quería divorciarse y me dijo que sí, pero que no quería que esto se convirtiera en una batalla legal ni emocional, que no iba a usar lo que sabía de mí para perjudicarme más de lo que ya me había perjudicado yo sola. Dijo que no tenía intención de arruinar mi vida, ni de ensuciar la suya. Solo quería cerrar esta etapa con la menor cantidad de heridas posibles. Me explicó que ya había consultado a un abogado, que los papeles estaban listos para firmarse y que, si yo estaba de acuerdo, podríamos hacer todo por mutuo acuerdo, sin tribunales, sin drama, sin ruido. Lo dijo todo con una calma que me dolía más que cualquier grito, porque entendí que no lo decía desde la rabia, sino desde una conclusión madura, pensada y definitiva. Le pregunté si había dejado de quererme y me respondió que sí, que en algún momento, después de ver lo que había pasado, lo que había ocultado, lo que había permitido, algo dentro de él se apagó, que no fue de golpe, ni a propósito, pero que lo sintió claramente una noche, mientras conducía solo por la autopista de vuelta a casa después de haber estado con aquella mujer, y que en ese momento entendió que ya no era su casa, que ya no era su vida, que no estaba huyendo de mí, sino volviendo a él mismo.
Me dijo que había pasado mucho tiempo sacrificando cosas para mantener una relación que creía estable y que al final se dio cuenta de que estaba solo desde hacía mucho más tiempo del que pensaba. Yo le pregunté si había estado enamorado de esa mujer, la que apareció en el video, la que lo acompañó a esa cena, la que quizá fue más que una copa. Él negó con la cabeza, me dijo que no se trataba de ella, que no tenía ninguna intención de empezar una relación nueva ahora mismo, que necesitaba recuperar su espacio, su tiempo, su silencio, que necesitaba respirar sin sentir que alguien lo estaba evaluando todo el tiempo, sin la presión de tener que perdonar ni de tener que explicar por qué no lo hacía. Me preguntó si yo quería seguir viviendo en el piso hasta que se resolviera todo, y le dije que sí, que no tenía a dónde ir en ese momento. Me dijo que no había problema, que él buscaría otro sitio, que ya lo tenía medio hablado con su hermano. Esa noche dormimos por última vez en la misma cama, no nos tocamos, no hablamos, pero dormimos del mismo lado de siempre, con la misma distancia exacta que habíamos mantenido en los últimos meses. Fue la noche más larga que recuerdo, no dormí más de 1 hora seguida, y cuando me levanté por la mañana, ya no estaba, se había llevado solo una maleta pequeña, su neceser, y la carpeta con los papeles. Me dejó una nota en la mesa con un solo mensaje: cuando estés lista, me llamas y vamos al notario. No había firma, ni despedida, solo esa línea, directa, clara, sin dramatismos. Pasaron 3 días sin que supieran nada de él, no llamó, no escribió, no pasó por casa, no me preguntó si había leído la nota, ni si estaba de acuerdo con todo. Al 4.º día lo llamé, le dije que estaba lista, que lo haríamos como él propuso, que no quería seguir alargando algo que ya estaba muerto. Me contestó que bien, que lo veía correcto, que al día siguiente me pasaría la hora y la dirección del despacho donde firmaríamos los papeles. Colgamos sin decir nada más, no hubo intento de recordar nada bueno, ni de suavizar el momento con frases vacías. Colgamos con la misma frialdad con la que se cierra una cuenta en el banco. La firma fue rápida, sencilla, sin interrupciones. El abogado nos explicó todo, nos leyó los términos, ambos asentimos y firmamos sin hacer preguntas. Nos entregó una copia a cada uno y nos deseó suerte. Salimos del despacho sin cruzar palabra, caminamos unos metros juntos hasta que llegamos a una esquina y allí, por primera vez desde que todo comenzó, él se detuvo y me miró a los ojos. Me dijo que esperaba que pudiera estar bien, que no me deseaba dolor, pero que también esperaba que no olvidara nunca cómo se había roto todo, porque solo así podría evitar repetirlo con alguien más. Me quedé callada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier cosa que dijera en ese momento habría sido inútil. Lo vi alejarse caminando sin mirar atrás, y supe que no lo volvería a ver. Volví a casa caminando lento, sin prisa. Me senté en la cocina con la copia del divorcio en la mano y la dejé sobre la mesa. La miré un rato como si fuera algo ajeno, como si le perteneciera a otra persona. Esa noche no encendí la televisión, no puse música, no hablé con nadie. Me senté en el sofá con una copa de vino y repasé mentalmente cada decisión, cada error, cada silencio que nos llevó hasta ese punto. Y no encontré un momento exacto donde todo se torció. Lo único que entendí es que el amor no desaparece de golpe, se erosiona poco a poco con cada indiferencia, con cada gesto que no llega, con cada palabra que se guarda. No lloré esa noche, ni la siguiente, ni la que vino después, no porque no sintiera dolor, sino porque sabía que ya no servía de nada. Pasaron las semanas, volví al instituto, intenté recuperar algo de normalidad. Mis compañeras me trataban con distancia pero sin hostilidad, algunas sabían, otras no, pero ninguna preguntó. Aprendí a vivir con eso, a entrar y salir del aula sin esperar sonrisas, sin buscar aprobación. Con el tiempo entendí que lo peor no fue la infidelidad, ni la exposición, ni siquiera el divorcio. Lo peor fue la transformación de alguien que una vez me amó profundamente en alguien que me conocía demasiado bien como para saber exactamente cómo romperme sin gritar. Hoy han pasado 3 meses desde que firmamos. Marcos no ha vuelto a aparecer por ningún lado. No lo he buscado, no lo he llamado, no sé si está con alguien ni quiero saberlo. Yo sigo en el mismo piso, no porque me aferre a nada,
sino porque todavía estoy aprendiendo a vivir sola sin ruido, sin explicaciones, sin testigos. Me levanto temprano, preparo el desayuno solo para mí, leo más. Escribo de vez en cuando y evito los lugares que me recuerdan a nosotros, no porque me duelan, sino porque me distraen. He aprendido a quedarme callada sin sentirme culpable, a perdonarme sin necesidad de excusas, y sobre todo, he entendido que querer a alguien no te da derecho a destruirlo ni a abandonarlo en vida, y que cuando decides engañar, no solo rompes la confianza del otro, también rompes tu propia imagen en el espejo, y esa es la parte más difícil de recomponer. Marcos fue mi esposo, mi amigo y mi cómplice durante años, y yo destruí todo eso en un solo acto que ni siquiera significó tanto. Su forma de alejarse no fue violenta, pero fue definitiva. Me enseñó que el daño no necesita gritos para ser profundo, que el respeto no se recupera con disculpas, y que algunas decisiones, aunque parezcan pequeñas, tienen consecuencias que duran para siempre, y esa es mi historia, sin adornos, sin lecciones forzadas, sin moralejas fáciles, solo una historia que empezó como muchas otras, y terminó como pocas tienen el valor de terminar.